Este capítulo que sigue es muy importante, muy poderoso. Recuerden que los capítulos y versos fueron añadidos después. Toda la revelación en sí viene seguida. Y menciono eso porque vean cómo en el capítulo anterior había dicho, y la luz de Israel será por fuego. O sea, el primero será por último. Yahushua dijo ser la luz, el último viene como fuego consumidor. Y su apartado por llama. Vimos que la llama es Yosef, según Abdías 1:18. Entonces está hablando del descendiente de Yosef, el último. Que abraza y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La estima de su bosque y de su campo fértil. Y continúa, y las ramas y todo lo demás que mencionó, ¿verdad? Habló de bosque, de árboles, de ramas, que va a cortar y quemar con la llama, etcétera. Ahora viene este capítulo y dice, verso 1 del 11, saldrá una vara del tronco de Yeshai. Entonces vemos que sigue utilizando las mismas metáforas. Saldrá una vara del tronco de Yeshai. Un vástago retoñará de sus raíces, o sea, una rama, ¿verdad? Vemos en Génesis 49 cuando Yahweh a través de Jacob bendice a las 12 tribus y profetiza lo que vendría en el fin de los tiempos. Ahí las bendiciones más grandes son dadas a Yahudá y a Yosef porque representan la venida del primero y del último. Cuando vemos la venida del último en 49:22 dice, rama fructífera es Yosef. Esto es importantísimo y voy a tener que explicar mucho aquí, así que espero me sigan. La escritura llama rama a Yosef, no a Yahudá. Y recuerden la historia de cuando Yahushua, algo que menciono muchísimo también, le pregunta a los fariseos de quién es hijo el Mesías. Y ellos le dicen que de David, en lo cual se equivocan en el aspecto espiritual. Lo dice en varias partes, voy a leer Mateo 22:42. Y ahorita voy a volver a Génesis por si algo nada más para poder explicar todo esto. En Mateo 22, curiosamente esto era Génesis 49:22, dice, y estando junto a los fariseos, verso 41, y estando juntos los fariseos, Yahushua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el espíritu le llama soberano, ¿verdad? Entonces Yahushua les está diciendo algo como dándoles a entender que se equivocan, ¿verdad? Ahora, no se los dice directamente por varias razones, una de ellas que como he dicho, lo que uno cumple literal, al otro espiritual. Yahushua genéticamente vino de David, pero Yahushua fue antes que David, fue antes que Adán. ¿Sí me explico? Desde la fundación del mundo se entregó el Cordero por nosotros. Entonces, en el sentido espiritual, Yahushua es antes que David. En el sentido genético, vino a través de. Pero Yahushua está hablando aquí del aspecto espiritual, del más real, el más elevado. Y les pregunta a los fariseos algo que, como siempre digo, si se lo preguntara uno a un cristiano hoy en día, respondería exactamente lo mismo. A pesar de que aquí está la respuesta. ¿Qué pensáis de Mashiach? ¿De quién es hijo? Ellos debieron decir de Yahweh. Y por eso cuando Yahushua decía ser el hijo de Yahweh, lo odiaban y lo querían matar. Y fue parte de lo que usaron para rechazarlo. ¿Qué pensáis de Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama soberano, diciendo, dijo Yahweh a mí soberano. Eso es en el Salmo 110. Entonces Yahushua está hablando del antiguo pacto que los fariseos decían creer en, ¿verdad? En la Torá, en los profetas, en los escritos, en este caso los salmos, parte de los Ketubim, los escritos. Pues como David en la Ruach le llama soberano, diciendo, dijo Yahweh a mí soberano. Ese verso muestra que hay dos poderes en el cielo. Eso, decírselo a un judío es herejía. Y es sorprendente porque ahí está escrito. Un día yo se los comenté, se lo dije a una judía que estaba sentada a la par mía en el avión, y lo que hizo fue cerrar la escritura y cambiarme el tema, porque se dio cuenta que se le hacía un enredo en la cabeza. Dijo Yahweh a mí soberano, como si David es el rey en la tierra de todo Israel, está llamando a alguien más soberano, aparte de Yahweh. ¿Cómo es eso posible? Según los judíos sería idolatría, sería un error, porque Yahweh es uno, pero como está escrito, el Padre y yo uno somos. Dijo el soberano, dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como sabemos, Yahushua al resucitar se sentó a la derecha del Padre. Como sabemos, la Escritura dice que el cielo es el trono de Yahweh y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, al decir esto, se puede ver cómo dijo Yahweh a Yahushua, siéntate a mi derecha después de resucitar de los muertos, hasta que yo, Yahweh, como último, ponga a tus enemigos, Lucifer y sus ángeles, por estrado de tus pies, o sea, los bote, los eche a la tierra. ¿Está claro? Yahweh ahí estaba profetizando de lo que haría en Apocalipsis 12. Yahushua les hace esta pregunta y ellos dicen, es hijo de David. Yahushua les dice, ¿cómo va a ser hijo si él mismo lo llama soberano? Hoy en día muchas personas que, ¿verdad? Adoran a sus hijos, caen en idolatría,
Hay algunos que por el amor que les tienen, ¿verdad? Le dicen príncipe, les dicen rey, los ponen por encima de todo, el rey de la casa y el papá, ¿verdad? Usted se calla, le dicen el papá. Entonces, eso es un error por muchas razones. Obviamente no el darle amor a los hijos, pero sí el ponerlos por encima de todos, caer en idolatría y demás. Aquí el punto es que no tiene ninguna lógica que el papá llame a su hijo soberano, que llame a su hijo rey. Entonces, ¿cómo David va a estar llamando a Yahushua, el Mesías, si es que fuese su hijo soberano? Perdón, sí, exacto. Yahushua aquí está mostrando que Yahushua fue antes que David, y por eso David lo está llamando soberano. Eso indica entonces que Yahushua está diciendo ser la raíz de David, y por ende la rama de David sería la segunda manifestación de Yahweh al venir a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Sí me explico? Por eso al último Yahweh dice que lo agarra de su mano derecha. Si lo agarra de su mano derecha, quiere decir que está a la izquierda. Entonces el primero se sienta a la derecha, el último es tomado de su mano derecha, está al otro lado. Entonces, primero y último, raíz y rama. Ellos estaban esperando la rama, y Yahushua les dice, ¿cómo va a haber rama si no hay raíz aún? Primero el grano tiene que caer y morir para que pueda dar mucho fruto, ¿verdad? El grano tiene que caer en tierra, la semilla, y ser enterrado, o sea, morir, para que germine y empiece a convertirse en árbol y dar rama y después frutos. Entonces, ¿cómo es que el pueblo estaba esperando la rama si todavía no se había sembrado la semilla? Todavía no había muerto la palabra de Yahweh, que es Yahushua. Primero tenía que venir la raíz, primero tenía que venir él como una semilla para morir solo y así poder convertirse en raíz. Y empezaría a crecer la congregación, pero Roma, como el hacha, cortaría, dejando solo un tronco a través de la apostasía. ¿Está claro todo eso? Entonces, aquí vemos en Mateo que cuando Yahushua les pregunta esto a los fariseos le responden mal, igual que hoy en día harían los cristianos. Esperaban la rama, pero llegó la raíz, la semilla a convertirse en raíz. Vuelvo a Génesis 49:22, dice, rama fructífera de Yosef. Aquí Yahweh nos estaba profetizando desde un principio que la rama vendría de Yosef. Yahushua sería la raíz, el último sería la rama. Pero entonces ahí se vuelve un colocho para los que son de la carne o de la letra. ¿Cómo puede ser la rama de Yosef si estamos hablando de la rama de David? David es de Yahudá, Yosef es otra tribu. ¿Sí me explico? Entonces en lo genético no parece tener sentido, pero lo que uno cumple literal, el otro espiritual. ¿Qué me refiero con eso? Yahushua vino genéticamente de David, de Yahudá, pero espiritualmente es la raíz de David y espiritualmente era llamado el hijo de Yosef. ¿Recuerdan? El esposo de Miriam se llamaba Yosef. El último viene genéticamente de Yosef, pero al ser injertado en el olivo original que es Yahushua, se conecta con la raíz de David y por ende se vuelve la rama de David. Entonces, genéticamente es descendiente de Yosef, espiritualmente de David, por medio de Yahushua. ¿Sí está claro ese punto? Así como sucede al revés con Yahushua, genéticamente de David, pero espiritualmente es hijo de Yahweh y en la tierra, hijo de Yosef. Dígame. ¿Me estás preguntando o nada más estás diciendo lo sorprendente de eso? Sí, sorprendente, sí, claro. En visión, sí, en visión, porque recuerden que David era profeta. Entonces, como profeta, Yahweh le daba visiones y él ahí escribió eso, ¿verdad? Al decir, dijo Yahweh a mi soberano, habrá que ver si se le dio como una visión o simplemente la palabra de oír que Yahweh estaba hablando con Yahushua. Pero sí, David es profeta. Y por otro lado, con lo otro que he dicho, recuerden que en el mismo judaísmo ven al nombre Adam como una revelación de que Adam vendría como David y después vendría como Mashiach, por las tres letras que hacen el nombre Adam. Aleph de Adam, Dalet de David y Mem de Mashiach. Entonces, si el último es David reencarnado, lo cual parece ser así cuando leemos Jeremías, porque muchas veces Yahweh dice, se levantará la rama de David y se levantará uno como David, pero en otras dice, y levantaré a David, su rey, y gobernará, etcétera, etcétera. Entonces lo llama a David como si fuera el mismito, viniendo ahora como último. Entonces, sería David, pero ahora viniendo genéticamente a través de Yosef. Entonces tendría ambas. ¿Sí me explico? Entonces dice, rama fructífera es Yosef, rama fructífera junto a una fuente. Vean que lo repite para confirmarlo. Rama fructífera. Junto a una fuente. ¿Quién es esa fuente? Yahushua el Mesías. Aquí está mostrando que para poder venir el último, como rama, tenía que estar cerca de Mashiach, tenía que tener el agua de vida. Si no, no da fruto. Sus vástagos se extienden sobre el muro, como cuando Yahushua dice, tengo otro redil que debo atraer. Como en Apocalipsis dice, y Yahweh extenderá su tienda sobre ellos, los pocos y los muchos. Y después continúa, le causaron amargura, le lanzaron flechas. Curiosamente, el último viene
como un arquero. Lo aborrecieron los arqueros, los pastores de este mundo, los sacerdotes, los líderes, lo van a odiar. Mas su arco se mantuvo poderoso, o sea, salió venciendo y para vencer con su arco, Yosef, el último. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. O sea, por el nombre de Yahushua logra vencer, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Y ahí continúa. Pero eso era para ver cómo la escritura, Yahweh mismo llama a Yosef Rama. Y dice entonces, 11, saldrá una vara del tronco de Yishai. Yishai, recuerden que es el papá de David. Entonces, una vara de Yishai se puede ver como la rama de David. Saldrá una vara del tronco de Yishai. Un vástago retoñará de sus raíces. Entonces menciona la raíz, que es Yahushua. De él en el fin de los tiempos retoñaría una rama. En hebreo dice, y saldrá Joteir Migeizá Yishai. Después dice, Venetzer. Netzer es lo que ponen aquí como vástago, Netzer. Eso se conecta con el renuevo mencionado en Zacarías, refiriéndose al último, pero se conecta con lo que habla la escritura de que había sido profetizado que Yahushua sería de Nazaret, cuya raíz es Netzer. Una de las raíces, porque se conecta con dos cosas, guardado y rama. Benetzer dice Misharshav Yifre. Aquí al decir Yifre es donde vemos que dice, bueno, básicamente donde ponen ahí que retoñará, pero ese viene, es la misma raíz, tiene la misma raíz que fructificar, la misma raíz de Efraín. El último viene de Yosef a través de Efraín, entonces es curioso que venga aquí esta raíz. Además de venir ahí la raíz de fructificar, la raíz de Efraín, también se ven las letras Pei y Reish, que es par, que también es toro, ¿verdad? Como el becerro que tiene que morir, que es descendiente de Yosef. Y Misharshav, eso sería, ¿verdad? De su raíz. Shoresh, recuerdan que es raíz. Entonces usa dos palabras, Joter y Netzer. Saldrá una vara del tronco de Yishai, un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él la Ruach de Yahweh, Ruach de sabiduría y de inteligencia, Ruach de consejo y de poder, Ruach de conocimiento y de temor de Yahweh. Vean que menciona 7, si contamos el primero, la Ruach de Yahweh, o sea, como la menorá. Ruach de Yahweh sería el Shemesh, ¿verdad? La luz del medio. Ruach de Yahweh. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Ven cómo, bueno, en esta menorá, la de nuestra, como está hecha con letras hebreas, pues no se conectan directamente, pero ustedes han visto normalmente, por ejemplo, aquí está esta menorá, o otras donde el primero se conecta con el último, segundo con el penúltimo, tercero con el antepenúltimo. ¿Sí está claro? Y el del medio. Entonces, Ruach de Yahweh, y después menciona dos juntos, dos juntos, dos juntos, como la menorá. Entonces, reposará sobre él la Ruach de Yahweh, como el Shemesh, la luz de en medio. Ruach de sabiduría y de inteligencia, Ruach de consejo y de poder, Ruach de conocimiento y de temor de Yahweh, como ir encendiendo la menorá y cada una de las luces siendo un espíritu, encendido con la Ruach HaKodesh. Recuerden, la escritura dice que nosotros somos luz, la luz del mundo. Entonces, el último recibe la Ruach para convertirse en una menorá, para convertirse en una luz que alumbre al mundo entero, empezando por los 144,000. Y viéndolo en hebreo, dice Benajá y reposará. Vean cómo dice Najá, y ahí está Noach, en esa palabra de reposar. Recuerdan que Noach es reposo, él traería reposo para la humanidad. Entonces mi punto de la venida del Hijo del Hombre como los días de Noach, aquí vemos en esta profecía de la venida del último el nombre Noach en medio de esta palabra. Benajá alaiv Ruach Yahweh, Ruach Hogma, Ruach de sabiduría, que es lo primero, recuerden, la primera sefirá después de Keter, que es corona, viene siendo sabiduría. Entonces se puede ver Keter como la Ruach HaKodesh, que desciende, Ruach de sabiduría, y después dice Ubiná, y entendimiento. Ruach Etzei, Ugeburá, consejo y poder. Geburá viene después de Biná en la segunda columna. Por si algo, la segunda después de Jogma en la primera columna es Gesed. Aquí estaría conectado con Eitzeb, Eitze, que es, lo dije mal otra vez, Eitza, que es consejo. Después Ruach Da'at, que es conocimiento, Beirat Yahweh, y temor de Yahweh. Vean qué particular que después de mencionar la Ruach HaKodesh, que es la principal de la cual vienen las demás, menciona sabiduría como primera y última, temor de Yahweh. Y recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Entonces vean cómo ponen el principio de la sabiduría y al final el temor de Yahweh, porque al llegar al final vuelve a empezar con sabiduría, porque por tener temor de Yahweh recibe más sabiduría. ¿Sí me explico? Entonces como que se mantiene
encendida la menorá a través de la forma en que fueron dados esos rujot. Repito entonces, y reposará sobre él la Ruach HaKodesh, perdón, la Ruach de Yahweh, Ruach de sabiduría y de inteligencia, Ruach de consejo y de poder. Recuerden lo que había dicho en el capítulo 9. Decía, se llamará su nombre admirable consejero, poderoso fuerte. Vean que está diciendo Ruach de consejo y Ruach de poder. Admirable consejero, poderoso fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí donde decía poderoso fuerte es el Gibor. Aquí vimos que mencionó espíritu de Geburá, o sea, para que sea un Gibor. Eitzá, el consejo. Dice el verso 3, y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. Entonces Yahweh se encargaría a través de estos rujot que le daría al último, el que entienda cómo debe temer a Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. De aquí, entre otras cosas, es que en el judaísmo dicen que el último, bueno, ellos no le llaman el último, pero que Mashiach ben Yosef juzgaría con el olfato, que a pura nariz va, o sea, viene usted, usted está pero condenado. Obviamente, en el sentido espiritual, como el aire, el viento, representa la ruaj, entonces el olfato hace alusión al discernimiento de espíritus, ¿verdad? Malo y bueno. Entonces, a través de el olor puede darse cuenta de cuál es el espíritu que está en una persona y por ende juzgar a la persona no por lo que ven sus ojos, no por las apariencias, lo que todo el mundo ve, ni por lo que oye con sus oídos, no por lo que le digan de la persona o no por lo que la persona le diga de ella misma, sino que va a poder juzgar con discernimiento de espíritus la ruaj, el alma de esa persona, para ver si verdaderamente agrada a Yahweh o no. ¿Sí me explico? Es importante porque entonces eso indica que todo el mundo anda juzgando según sus ojos y sus oídos y por eso siempre se cometen errores, siguiendo falsos líderes, falsos pastores, falsos políticos y todo lo demás, por las apariencias. Entonces, con respecto al último, dice, no juzgará según la vista de sus ojos. De hecho, recuerden que en el sentido espiritual viene sordo y ciego. Entonces no puede juzgar por la vista de sus ojos ni por lo que oyen sus oídos. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra, los mansos de la tierra, con equidad, con justicia a los pobres. Oigan, herirá la tierra con la vara de su boca. Esto es importante porque Yahushua vino a poner división, vino a encender un fuego, pero vino a traer el perdón de pecados, la misericordia. Y Yahweh dice que le dará al vencedor la vara de hierro para que rija las naciones. Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Apocalipsis 2:27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas con como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, ahí en Apocalipsis 2:27 está diciendo al vencedor, yo le daré la vara de hierro. El vencedor es el primer sello, el jinete del caballo blanco que sale venciendo y para vencer. Por eso lo que veíamos, su arco se mantendrá poderoso, aunque lo odien los arqueros. Génesis 49. Entonces en Salmo 2:9 promete Yahweh darle la vara de hierro. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yahushua vino al inicio de la tierra, vino a Israel. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Vara de hierro, vara de Roma. Recuerden que Jacob se vistió de Esaú. Esaú se convirtió en Roma. Entonces se viste de hierro. Por eso también en Isaías 63 dice que viene vestido de rojo. ¿Quién es este que viene de Edom con vestiduras rojas? Y Yahweh responde, soy yo. Por otro lado, el que dije eso de que se viste de hierro, curiosamente en Miqueas, Yahweh llama al último el cuerno de hierro. Entonces los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces vean cómo está diciendo aquí, herirá la tierra con la vara de su boca, o sea, con la prédica, con lo que enseña. Apocalipsis 19:15. 19:15, eso ya es cuando viene la guerra de Armagedón, ya después de haber muerto y resucitado el último, viniendo con la congregación, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de El Shaddai. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero los judíos están esperando que esté un ejército y que luche con armas terrenales, que destruya con fuego, literal. Cuando Yahweh mismo dice que no lo va a hacer con armas, con fuerza física, sino con su espíritu. Y lo dice en varias ocasiones. Dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará
al impío. Recuerden, en Apocalipsis 11 dice que de los dos testigos de sus bocas sale fuego que destruye a sus enemigos. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Similar a la armadura espiritual que vemos en Efesios 6. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura, que también se puede ver como la emuná, la fe, justicia y fe, que se puede ver también como justicia y salvación, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh, y es la palabra de Yahweh, el nombre de Yahushua, la confesión de los elegidos para salvación, y son los que se mantienen fieles a su nombre. Dice el verso 6, morará el lobo con el cordero. Por este verso es que muchos judíos dicen que Yahushua no puede ser el Mesías porque todavía el lobo no habita con el cordero, siguen siendo enemigos. El lobo se sigue comiendo al cordero. Y es que no entienden la separación que habría entre la primera y la segunda manifestación de 2000 años. No entienden que primero tenía Yahweh que venir a sembrar su palabra, la semilla, para que empezara la raíz y eventualmente crecer la rama. Morará el lobo con el cordero. Eso se refiere a naciones que eran enemigas en este tiempo. Después van a morar juntas sin problema. También Benjamín es representado por un lobo en Génesis 49. El cordero, como sabemos, es Mashiach. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El leopardo con el cabrito se acostará. Recuerden que el leopardo se usó para representar a Grecia por la rapidez con la que conquistó la tierra, Alejandro Magno. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. El buen pastor, un niño los pastoreará, como en el 9 vimos que decía, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, poderoso fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yahushua vino como sacerdote, el último viene como príncipe para convertirse en rey. Yahushua dijo, yo no vine a traer paz. Jeremías profetiza que el último trae la paz, príncipe de paz. Yahushua vino como hijo, el último viene como padre espiritual de los 144,000, por eso dice Padre eterno, ese niño. Y un niño los pastoreará, repito, el buen pastor, ese niño que nos es nacido, que se convertirá en Padre eterno. Morará el lobo con el cordero, básicamente los que eran enemigos allá serán amigos. En este mundo, ¿verdad? Que hay depredador y presa. En ese tiempo no habrá ni lo uno ni lo otro. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Todas las naciones van a ser pastoreadas por ese niño que nació mencionado en Isaías 9. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se recostarán juntas. ¿Verdad? Los animales que antes eran domésticos ahora andarán con los que se conocen como salvajes. Todos se van a comportar bien. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Entonces vamos a volver a como era la situación antes del diluvio, cuando no habían animales carnívoros, todos comían la hierba verde. Entonces, así como el buey come de la hierba, igual va a ser el león. Decía, la vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No va a haber peligro alguno. El hombre tendrá completa autoridad, y ninguna bestia, ninguna criatura se va a levantar en contra, ni siquiera la misma serpiente que fue por la cual caímos en pecado. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi apartado monte. En lo que decía, ya no va a haber peligro de nada, ya no va a haber mal, ya no va a haber destrucción. Y vean qué curioso como dice sobre mi apartado monte. Parecería indicar entonces que si no se está en el monte Sión, ahí sí va a haber peligro. Pero no es el punto. Recuerden que el monte representa el reino. Y en Daniel 2 dice que se hace una montaña que llena toda la tierra. Ese es el monte al que se refiere aquí, el reino eterno. Yahweh gobernando sobre la tierra entera. No harán mal ni dañarán en todo mi apartado monte, en todo mi apartado reino, se podría decir. Porque la tierra será llena. ¿Ven eso? Que la tierra entera. Y este es uno de los versos que más amo yo. Porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Ese tiempo será inexplicable ahorita. Como las aguas cubren el mar. Imagínense que el mar ni siquiera ha sido explorado completamente. Cuán profundas son montones de partes del mar. Uno apenas se mete en la pura orillita y ya lo está tapando. El montón de agua que hay en el mar, las profundidades del mar que ni siquiera han podido ser completamente exploradas. Y Yahweh nos dice que así como el agua cubre el mar, así va a cubrir a la tierra el conocimiento de Yahweh. Vamos a conocer a Yahweh a ese nivel inimaginable ahorita, puesto que Yahweh se mantiene oculto
para que exista en esta tierra el libre albedrío y el hecho de que personas puedan, por su libre albedrío, decir que no creen que existe un todopoderoso. Por más que sea tan evidente, bendito Yahweh, para nosotros. Si es evidente para nosotros en esta realidad en la cual existe el mal, imagínese en la realidad donde ya no va a existir el mal y el conocimiento va a cubrir toda la tierra. Entonces dice, no harán mal ni dañarán en todo mi apartado monte. Porque, vean esto, porque eso muestra que, ¿por qué hay mal en la tierra? Porque no conocen a Yahweh. Una vez que todos conozcan a Yahweh, ya no va a haber mal. Entonces la posibilidad de hacer mal se debe a que Yahweh se esconde para permitir ese libre albedrío y después poder condenar al impío, al que con la libertad de hacerlo lo escogió, el mal. ¿Sí me explico? No harán mal ni dañarán en todo mi apartado monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Poderosísimo este verso y lo que significa. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Yishai, vean eso, porque ahora había empezado hablando de la vara que sale del tronco de Yishai, pero ahora está hablando de la raíz de Yishai. Entonces, ¿quién es la raíz de Yishai? Yahushua Hamashiach, el primero, la raíz. Acontecerá en aquel tiempo, nuestro tiempo, cuando todo esto se va a cumplir, que la raíz de Yishai, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, por pendón. En hebreo, ahí aparece Nes, como la asta sobre la cual puso Moshe la serpiente de bronce. Recuerdan que fue llamada Nehushtan, cosa de bronce, que en ese momento era para que el pueblo, cuando era picado por las serpientes, cuando las serpientes los mordían y se llenaban del veneno que representa el pecado, veían la serpiente de bronce en la asta Nes y a través de la fe en Yahweh eran sanados de lo que el veneno les estaba provocando, y eso era para representar que Yahushua, Mashiach, 358, valor numérico de Mashiach, sería colgado del madero para matar a la serpiente, Nahash en hebreo 358. Y a través de la muerte de Mashiach, nuestra fe en Yahweh, a través de la obra de Mashiach, traería el perdón de pecados, quitaría el veneno de la serpiente. Entonces, así como cuando uno pone una bandera en una asta y la sube, ¿verdad? Porque es donde debe estar, el viento hace que la bandera se haga para un lado. En este caso, la bandera Yahushua está a la derecha de Yahweh, en lo alto, como una bandera, como un pendón. Repito, misma palabra que utiliza cuando habla con Moshe. Y Yahushua, desde que ascendió, se puso a la derecha del Padre. Y como sabemos, en Yahushua no hay griego ni yaudí. Todos somos uno en Él. Por ende, Él es nuestra bandera. Él es quien, a través de nuestra fe en Él, nos hace una nación, así como la bandera de un país. X. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Yahushua está a la derecha del Padre desde que resucitó y ascendió. Por eso ha sido puesto como pendón a las naciones, para que todo aquel que cree en Mashiach se vuelva uno con él, una nación, el verdadero Israel. ¿Sí está claro eso? Y además de que la palabra que aparece ahí para pendón se conecta con la que se usó en números para hacer la serpiente de bronce que representó la muerte de Mashiach para matar a la serpiente. ¿Está claro? Espero. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Yishai, o sea, Yahushua, la raíz de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, él es nuestra bandera, será buscada por las gentes. Todo el mundo anda buscando a Mashiach. Pero él dijo, el mundo no me verá más. A donde voy no me podéis seguir. Será buscada por las gentes y su habitación será exaltada. ¿Qué más exaltado que la derecha del Padre? Nada más exaltado que eso. Solo el Padre. ¿Así me explico? Y como vimos la vez pasada, Yahweh el Padre sujetó todo a los pies de Yahushua el Hijo. Pero después se manifestaría una vez más para sujetarse a sí mismo, a Yahweh. Entonces no hay lugar más exaltado que la derecha de Yahweh, que es donde Yahweh puso a su Hijo, Yahushua, la raíz, el pendón. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Yishai, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será exaltada. Curiosamente, Nes, que como dije lo traducen como pendón, también lo traducen como milagro. Y curiosamente, ¿verdad? Yahushua fue el que más milagros hizo en toda la historia humana, que deberían ser señal, son señal de quién es él, pero lo rechazaron incluso por las señales, hasta el punto de decir que era por Belcebú que hacía esas señales. Y de ahí es donde viene también el nombre del primer mes, desde Babel, que se le llamó Nisan. Se ve como un mes de milagros. Curiosamente fue en Nisan cuando Yahushua murió y resucitó. Cuando nació, cuando murió y cuando resucitó. Mismo mes, el mes del pendón, se podría decir. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Yishai, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, o sea, por las naciones, los goyim. Cuando Yahushua vino no estaba siendo buscado por las naciones, fue hasta que resucitó y fue predicado las buenas nuevas de Mashiach a las naciones, empezando por Pablo. Será buscada por las naciones, los goyim, y su habitación será exaltada. Todo el mundo le anda buscando, pero él se mantiene a la derecha del Padre, escondido. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano. Vean eso. En aquel tiempo, cuando Yahushua estaría a la derecha,
Yahweh volvería a levantar su mano. Aquí hay dos cosas. Una, hace alusión al segundo éxodo, porque Yahweh habla de que levantó su mano en el primer éxodo, varias veces, con brazo extendido, con mano fuerte, sacó al pueblo de Egipto. Entonces, al decir aquí, volverá a levantar su mano, está dando a entender, va a haber otro éxodo, el segundo éxodo. Así como estuvo Moshe y Aarón, ahora van a haber dos testigos. Uno de los dos testigos, el testigo con Moshe, curiosamente es llamado también la mano de Yahweh. Entonces, al decir también otra vez levantará su mano, se puede ver como una segunda manifestación. Ya vino a través de Yahushua, se puede ver como la mano derecha, ahora viene como la mano izquierda. O ya levantó el brazo, ahora levanta la mano por medio del brazo. Espero se esté entendiendo todo esto que estoy diciendo. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo, fin de los tiempos, cuando Yahushua, la primera manifestación de Yahweh, está a la derecha del Padre, como un pendón. Acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano, segundo éxodo, la venida del último, la mano, segunda manifestación de Yahweh, otra vez. Que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo, o sea, para recoger a los 144,000, el remanente de los cuatro ángulos de la tierra. Que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo, que aún quede en Ashur, Egipto, Patros, Cush, Elam, Shinar y Hamat, y en las costas del mar. Recuerden que el pueblo sería como arena y lo que está en las costas es la arena. Está recogiendo a todas las tribus de los cuatro ángulos de la tierra. Fuimos esparcidos por todas las naciones son representadas por el mar. Ahora, Ashur, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Shinar y Hamat. 7, porque representa completitud terrenal, o sea, de todas las naciones, de todos los continentes, los recogerá, representados por estas 7 naciones. Ashur y Egipto, que como dije, representan las dos bestias de Apocalipsis 13. Ashur es a un paso, Egipto es la tierra de dos fronteras, o que hace alusión a esta tierra que tiene principio y fin como frontera. Eilam hace alusión a lo eterno, al mundo. Olam, pero también a la palabra oculto, secreto. Shinar, recuerden, fue donde se empezó a construir la torre de Babel. Cush es negro. Ok, voy uno por uno. Ashur, a un paso. Entonces, a un paso en la tierra de los dos límites, o sea, este mundo, desde la región sur de bendición, desde la derecha, vendrá en medio de la oscuridad la eternidad o el eterno, secretamente como ladrón en la noche, a la tierra de los dos ríos. Una vez más, como esos dos límites, principio y fin, como una fortaleza o para levantar una fortaleza, se podría decir con la arena del mar, o sea, con Israel. Entonces parece ser alusión a la venida del último. Está a un paso de la tierra de dos límites, este mundo, desde la derecha, desde la región sur, desde la región de la bendición, en medio de la oscuridad, el eterno, la eternidad, en medio del país de dos límites o de dos ríos, como una fortaleza. Entonces, decía, el resto que aún quede en Ashur, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Shinar y Hamat, y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones. Al exaltar a Yahushua es como levantar pendón. ¿Sí me explico? Vean que ya el pendón estaba en el cielo, pero cuando viene y levanta la mano otra vez, tiene que levantar el pendón. O sea, predicar de Yahushua para que todo el mundo lo vea, lo conozca. Levantará pendón a las naciones. Juntará los desterrados de Israel y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Yahudá, los 144,000. Se disipará, y qué curioso, vean cómo de los 4 ángulos en estas naciones, Patros hace alusión al sur. En las otras no menciona ninguno de los 4 ángulos necesariamente, pero es curioso que aquí mencionó uno de esos 4, el sur, que es Patros. Se disipará, levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Yahudá. Se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Yahudá serán destruidos. Vean las dos tribus que menciona. Efraín, de donde viene el último, y Yahudá, de donde viene el primero. De Efraín salieron la mayoría de los muchos. De Yahudá, la mayoría de los pocos, se podría decir. Claro. Entonces, al ser uno en Mashiach, al ser Yahudim, por eso es que la envidia de Efraín deja de ser, porque ahora a través de Yahushua puede ser uno con Yahudá. ¿Sí me explico? Efraín llega a ser exaltado como lo fue Yahudá. Se disipará la envidia de Efraín. Ya no le va a tener envidia a Yahudá. Curioso lo que he venido hablando muchísimo con lo de las bodas que se dieron ahora en Sukkot, de que el amor no tiene envidia. ¿Verdad? 1 Corintios 13, lo que es el amor no tiene envidia. Entonces, si Efraín envidiaba a Yahudá, era por falta de amor. ¿Sí me explico? Al llenarnos del conocimiento de Yahweh y siendo Yahweh amor, no va a haber envidia alguna. Todo el mundo va a reconocer su lugar como perfecto, su posición como la mejor que podía haber tenido y va a estar feliz con su porción, sin estar pensando en la porción del otro o del otro. ¿Sí me explico?
cosa que sucede en este mundo por falta de conocimiento y otro montón de razones. Todo el mundo, en ese momento va a tener lo que necesitaba y la manifestación de lo que Yahweh quería para cada persona. Y como he dicho, todo el mundo va a estar satisfecho, sea cual sea la posición que obtenga, sea cual sea el lugar que tenga en el reino de Yahweh, va a estar completamente satisfecho y feliz. Entonces se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Yahudá serán destruidos. Yahushua vino de Yahudá. ¿Qué le dijo Yahweh a Yahushua? Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Lucifer y sus ángeles y todos los que le siguen serán destruidos. Finalmente, los enemigos de Yahudá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Yahudá, ni Yahudá afligirá a Efraín. Ya se van a llevar bien, los muchos y los pocos y los muchos. ¿Verdad? Bueno, en el sentido se podría decir, los muchos no tendrán envidia de los pocos. Ya, y los pocos no van a afligir a Efraín, cosa que en cierta manera se puede decir que sienten ellos aflicción cuando les decimos lo que le va a pasar a los muchos. Entre otras formas en las que esto se interpreta, obviamente a través de toda la historia, el trato que hubo entre los Yahudim y los de Efraín. Efraín no tendrá envidia de Yahudá, ni Yahudá afligirá a Efraín. Y eso es como primero y último, que finalmente serán uno, como lo vemos en Zacarías 14:9. Sino que se lanzarán contra los filisteos al occidente y saquearán también a los de oriente. Edom y Moab los servirán, o sea, van a permanecer naciones y esas naciones nos van a servir, así como muchos de nosotros o todo el pueblo ha tenido que servir otras naciones por el exilio, por el pecado, demás razones. En ese tiempo va a cambiar. Edom y Moab, los rojos y los de su padre. Edom, rojo, Moab de su padre. En sí, el punto aquí es que habrán naciones que nos continuarán sirviendo, como dice con respecto a Edom en Apocalipsis 2:9 y 3:9, que hará que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, vengan y se inclinen ante nuestros pies y reconozcan que Él, Yahweh, nos ha amado. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab los servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Como tres naciones con diferente estima o diferente orden ahí de jerarquía. Edom, Moab, Amón. Tres naciones que fueron enemigas directas de Israel. Edom se conecta con Samael, Moab con Heilel y Amón con Azazel, como lo menciono en el libro. Edom es rojo, representa el pecado. El ángel de Edom, de Esaú, era Samael. Moab de su padre, Heilel es de su padre Samael. Y Amón de su pueblo. Azazel viene al pueblo presentándose como el Mesías. Entonces dice, y los hijos de Amón los obedecerán. Curiosamente, como dije, Amón se conecta con Azazel. Azazel, al ser el falso Mesías, representa rebelión, la apostasía, la rebeldía, que es lo contrario de la obediencia. Entonces vea como dice aquí, los de Amón los obedecerán. ¿Por qué? Porque son representación de lo contrario. Edom y Moab los servirán, así como los dos primeros satanes, incluso sin saberlo, hacen lo que Yahweh manda, pero ellos se revelaron a Yahweh en sus mentes, eventualmente servirán. Y en el sentido de que ellos esclavizaron a la humanidad a través del pecado. El pecado esclaviza, dice la escritura. Entonces, Samael, como el pecado mismo, y Heilel, siendo de su padre el pecado, que como dice Ezequiel, trajo la maldad también que sacó de su papá, ellos dos han buscado que la humanidad caiga en pecado para así poder esclavizarlos. Pero ahora serán ellos los esclavos. Edom y Moab los servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Secará Yahweh la lengua del mar de Egipto, como cuando se dio el éxodo. El mar de juncos se dividió en dos para que pasara el pueblo. Pero curioso, secará Yahweh la lengua del mar de Egipto, se puede decir. Recuerden que Egipto representa al falso profeta. Secará la lengua quiere decir que ya no va a haber falsa profecía, ya no va a haber una falsa doctrina, ya no va a haber un líder religioso engañando al mundo entero. Secará Yahweh la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su aliento, con su ruaj, levantará su mano, el último. Y como vimos al inicio de este capítulo, decía, y reposará sobre él la ruaj de Yahweh, su aliento. ¿Sobre quién? La rama, la vara, el vástago que sale de Yishai. Entonces, continuando con eso, dice, y levantará su mano con el poder de su aliento sobre el río. En lo que respecta a Egipto, sería el río Nilo, ¿verdad? Que era el del cual recibían fruto toda la tierra de Egipto. Pero también recordemos, y bueno, ya ahorita, ok, porque recuerden que el pueblo pasó por el mar de juncos en seco, cuando se dividieron las aguas, y después al entrar a la tierra prometida se dividieron las aguas del río Jordán. Entonces vea cómo está mencionando un mar y un río, como si fuera la salida y la entrada de la esclavitud y la entrada a la promesa, ¿está claro? Pero también, repito, el río Nilo, súper importante en Egipto porque era el que daba el agua para que la tierra diese fruto. Recuerden que cuando Yosef llegó, el agua del Nilo se levantó y por eso es que pensaban, lo cual sí considero era así, había una relación
pero ellos cuando murió Yosef lo enterraron y no querían que se llevaran los huesos de Egipto porque pensaban que mientras Yosef estuviera ahí, el Nilo siempre iba a dar agua. Y eso es particular por lo que he mencionado con respecto a, a Yosef, como lo llamaron cuando fue por toda la nación y decían Abrek, que es inclínense ante él, doblen rodilla, pero de la forma en que está escrito y por la transmutación de letras hebreas, de acuerdo al sonido, que es una forma de estudiar para llegar a cosas más profundas, si se cambia la última letra de Abrek, se podría decir Abrak y se puede ver como padre de bendición, como el Padre eterno que vimos aquí en el capítulo 9, del cual estaba hablando el niño que nos es nacido, Padre eterno, pero también es el nombre en hebreo de la estrella Sirio, que es la que sale normalmente cuando el Nilo se llena. Entonces, particular todo lo que menciona aquí, levantará su mano con el poder de su aliento sobre el río, lo herirá en sus 7 brazos. Vean qué particular. ¿Por qué? Porque acabamos de hablar de la menorá, que tiene 7 brazos. El último recibe la ruaj de Yahweh, de sabiduría, de entendimiento, de consejo, poder, ¿verdad? Los 7 brazos de la menorá encendidos con su ruaj. Y a través de ese, que es el último, la mano va a destruir los 7 brazos, se podría decir como las 7 cabezas del dragón, las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13, los 7 cuernos que gobiernan con el cuerno pequeño en el libro de Daniel. ¿Sí me explico? Y 7 que representa completitud terrenal, entonces está diciendo lo va a destruir completamente. Ajá. El Éufrates. Voy a verlo en hebreo. ¿En qué verso? En el 15, ¿verdad? Ah, ok, sí. Pero, ¿cómo lo dice? ¿El verso lo dice o es un comentario? Toda. Agitará su mano sobre el río Éufrates, dice ahí. Ajá. Aquí en hebreo dice Leshom Yam Mizraim, el mar de Egipto, Meheinif y Adoy levantará su mano al Anahar sobre el río, Baim Rojo. Si hay, no, bueno, al menos en hebreo, no sé si será que en la Septuaginta quizá lo diga, tendría que buscar en la Septuaginta, pero en esta versión hebrea no aparece Éufrates. Ahora, tal vez lo están poniendo por la profecía, como lo acabas de decir, ¿verdad? Hay una profecía de que el Éufrates se va a secar en el fin de los tiempos. Ya se ha estado secando y todavía falta que se seque más para la guerra de Armagedón, como lo dice la séptima plaga postrera. Voy a ir a buscar la Septuaginta. En la Septuaginta, el 15 dice: Yahweh desolará el mar de Egipto y él levantará su mano sobre el río con un gran viento. Sí, entonces aquí no menciona tampoco. Entonces eso debe ser como deducción ahí del traductor por la profecía que hay. Quizá por lo de los 7 brazos también. Secará Yahweh la lengua del mar de Egipto. Recuerden, bueno, como acabo de decir, ¿verdad? La lengua como aquello que hablan en la doctrina falsa, el poder de engañar, y también se puede ver, ¿verdad? Como el hecho de que Yahweh se va a deshacer de todos los idiomas para darnos el idioma hebreo. Secará Yahweh la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su aliento sobre el río. Lo herirá en sus 7 brazos. Ahora, al decir sobre el río, quizá por eso ponen Éufrates, porque o sea, Éufrates era el más caudaloso, entonces es como cuando, ¿verdad? Algo es tan elevado, tan exaltado que ni siquiera hay que decir el nombre. Entonces, el río sería el Éufrates, de verlo así, pero como está hablando de Egipto, por eso hablé del Nilo, ¿verdad? Pero como no menciona nombre, por eso también incluye el Jordán. ¿Sí está claro? Lo herirá en sus 7 brazos. Vean la conexión con la menorá y lo que empezó diciendo en el capítulo. Y hará que pasen por él con sandalias. Ahí está la conexión con Apocalipsis 22, razón por la que ahí pusieron Éufrates. Voy a ir a Apocalipsis, perdón, dije 22, pero no es el 22. 16. Dice en el 16, el séptimo ángel derramó su copa, verso 17, por el aire, y salió una gran voz del lugar apartado del cielo desde el trono que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babel vino en memoria delante de Yahweh para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó. Era más atrás, perdón. Sí, aquí era. El 12. El sexto ángel, era en el sexto, estaba leyendo la séptima, perdón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Entonces de ahí ven la conexión y proféticamente pues se da porque es para que pasen en seco, pero obviamente se está refiriendo al éxodo. Va a haber un segundo éxodo porque en el primero Yahweh hizo que pasaran con sandalias por el mar de juncos y después por el río Yardén. Entonces, volviendo a Isaías, lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Curiosamente, las sandalias representan las buenas nuevas y es a través de las buenas nuevas que vamos a poder pasar al otro lado, a la vida eterna. De ahí la conexión del zapato con el pacto. ¿Recuerdan en Ruth? Cuando Boaz quiere casarse con Ruth, pero tiene que hablar con un hombre que estaba más cercano a Ruth y por ende era a él al que le tocaba. Cuando hacen el trato, él se quita el zapato y se lo da, como dando a entender que a través de esa unión
le daría zapatos en este mundo a el difunto esposo de, ¿verdad? El difunto de Ruth. Y también por eso se le quitaba el zapato y se le escupía al hombre que no quería darle descendencia a su hermano, según la ley del levirato, ¿verdad? Que vemos en la Torá. Entonces, lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el resto de su pueblo. Yahushua es el camino, el resto son los pocos. Habrá, porque estaba futuro. Y habrá camino, bueno, obviamente ya Yahushua está, aquí estaba futuro. Para nosotros ya está como camino, pero lo han escondido. Roma, la apostasía, se ha encargado de esconder cuál es el camino. Y habrá camino para el resto de su pueblo, el que quedó en Ashur, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ven la confirmación del Éxodo, cuando se abrió el mar y se abrió el río para que pasaran con sandalias de un lado al otro. Igual sucederá en este tiempo final con los elegidos durante el segundo éxodo. ¿Está claro? Y vean cómo habla tanto del segundo éxodo cuando levanta su mano otra vez, cuando ya la raíz estaría en el cielo y cuando se levantaría la rama. Todo para este tiempo, viniendo el último, estando el primero en el cielo a la derecha del Padre y dándose el segundo éxodo. Pero al conocerlo a tal nivel, de cierta manera inclinaría la balanza del libre albedrío hacia siempre escoger el bien, ¿no? Sí. Por eso he dicho que, o sea, va a permanecer el libre albedrío, pero va a ser casi imposible escoger mal, va a ser casi imposible tomar una mala decisión. Y digo casi por el hecho de que todavía va a permanecer la posibilidad del pecado imperdonable, la blasfemia en contra del espíritu, para que permanezca el libre albedrío. Pero al no haber una influencia externa ni influencia interna, además del conocimiento que llene toda la tierra, no habría ninguna lógica en hacer daño de alguna manera o hacer algún mal. No podrá justificar las malas acciones como si Yahweh no los viera o como si no hubiera un observador sobre todo que provoca que todo exista. Entonces el libre albedrío no sería de alguna manera condicionado. No sería condicionado, pero sería, o sea, no sé si te estoy entendiendo en ese punto último. Como dije, digamos, parte de lo que se habla en el judaísmo y considero es correcto, por eso lo menciono, es que la forma en que hay un libre albedrío como el que tiene el ser humano es porque Yahweh se oculta. Si él no se ocultara, las personas tomarían las decisiones que deben tomar automáticamente, pero con esto que estoy diciendo queda claro que están aún así tomando las decisiones. Entonces si hay un poder de decidir, simplemente que es como si a uno le dan un examen y le dicen, ok, A es la respuesta correcta. Habría que ser muy bruto para poner B, ¿sí me explico? Pero al final yo decido si pongo A o B. Entonces, más o menos así es como va a ser examen a libro abierto, si es que podemos hablar de examen, porque ya no van a haber pruebas, ya vamos a ver, ya nos vamos a ver graduado, los que hayan entrado, obviamente. Será buscada por las gentes, se conecta con Malají 3.1. Así es. Recuerden Malaquías 3.1 que dice, aquel a quien buscáis, el soberano que buscáis, vendrá súbitamente a su templo. Eso se refiere a Yahushua, el que buscáis, porque buscamos el perdón de pecados. Después viene el último, el príncipe del pacto, a quien deseáis vosotros, o sea, el deseado de las naciones, el que viene a regir las naciones con vara de hierro. Entonces, al decir, y el pendón será buscado por las gentes, indica que el pendón es el soberano que vino al templo según Malaquías, el que es buscado. Importante ese punto para entender que se refiere al primero, a la raíz. Y eso está en Malaquías 3.1 por si algo, cuando habla de la venida de los tres, Eliyahu, Mashiach y el último.